Vamos a hablar de eso nada menos que con la doctora Marielena Ledesma, quien ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Justamente este tema es algo que nos preocupa, más aún cuando parece que ya se están poniendo de acuerdo desde diferentes poderes del Estado para que esto se efectúe, se convierta en una realidad. Doctora Ledesma, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, un saludo también a los seguidores de tu programa. A ver, parece maravilloso, ¿no? Qué bacán, 91% de aprobación, qué bien le vendría algunos puntitos a este gobierno, al Poder Judicial, al Congreso de la República. Están mandando a la cárcel a todos los delincuentes, el señor Bukele, pero estamos hablando, sí, efectivamente, de 66.000 capturados en un año, pero también de 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias. Entonces, poniendo el tema en la balanza y entendiendo cómo funciona nuestra propia normativa que se tiene que basar en la Constitución política, que es la ley de leyes, ¿cuál es su representación? ¿Cuál es su postura con respecto a lo que ya ahora los mismos políticos han puesto sobre la mesa como un tema a discutir? Bueno, primero hay que decir en qué consiste el plan Bukele. El plan Bukele implica 4 temas. Primero, la militarización, ¿no?, en el tema de los delincuentes, recurrir a las Fuerzas Armadas y la policía. Segunda situación, estado de excepción. El Estado de Derecho se suspende y por lo tanto las libertades de todos los ciudadanos en general, no se suspenden para su ejercicio. Aún yo no creo que sea la suspensión temporal según el plan que tiene Bukele, sino es una suspensión permanente. Y un tercer tema son cárceles duras. Y un cuarto tema, todo eso sostenido en un liderazgo por quien ejecuta este plan. Dicho esto, tenemos que partir señalando que El Salvador no es ni se puede parecer al Perú. Primero porque El Salvador no solo geográficamente, territorialmente es un país pequeño con, diríamos, 6 millones de habitantes frente a los 34 millones que en promedio somos. O sea, hay una gran diferencia. No es lo mismo trabajar un problema de 6 millones de habitantes que de 34 millones. Y también los indicadores del PBI, los indicadores del tema de desarrollo humano que se tiene tanto en El Salvador como en Perú es abismalmente diferente. No podemos hacer una comparación con países que son totalmente distintos. Y eso, doctora Ledesma, perdón que le interrumpa. No solo, si esto lo trajéramos al Perú... Sí. Eso no lo sabe el presidente del Poder Judicial. Puedo entender que de pronto el primer ministro desconozca de las diferencias abismales que existen entre ambos países y de cómo este estado de excepción se está extendiendo en el tiempo para convertirse básicamente en un modus operandi de un gobierno de extrema radicalidad que está violentando efectivamente, por ejemplo, derechos como el de la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. No lo sabe Daniel Maurate. Maurate sí dice, hay que ver el tema de los derechos humanos, pero el primer ministro está de acuerdo y opina casi igual que el presidente del Poder Judicial. Bueno, pero yo no creo que el presidente del Poder Judicial tenga autoridad para hacer esos cuestionamientos. Tenemos un problema con su audio. Te digo eso, y es bien fuerte decirte, la administración de los centros de reeducación de los menores cuando delinquen, el Poder Judicial tiene el control de estos centros de rehabilitación donde hay delincuentes menores de edad. Sí. Y por lo tanto lo que tendríamos que decir es qué tan eficiente está siendo la labor del Poder Judicial para que desde esa escena, gente joven que delinque, por lo menos estén evitando que regresen nuevamente a la delincuencia. Y la verdad que el Poder Judicial no está cumpliendo debidamente su labor, ¿no? Y además, si hablamos de cárceles, porque lo que ha hecho Bukele es mandar a las cárceles y cárceles efectivas, drásticas, draconianas. En nuestro país no existe, podríamos construir cárceles y las cárceles no tienen ese
esa connotación lamentablemente Sí, en nuestro país. doctor Ledesma, Entonces, pero si bien además la Constitución no permite, ¿no?, el atentar, el pisotear derechos fundamentales relacionados a los humanos, básicamente, estos podrían ser modificados si el Congreso lo quisiera. Y aquí a mí me da la sensación de que la clase política se estuviese poniendo de acuerdo, ¿no?, para, no sé si implementar el mismo plan, porque yo también creo que eso es inviable, es imposible, pero sí tomar en cuenta parte de este proyecto que le está dando mucha popularidad, que tiene mucho éxito frente al quórum, a la tribuna, a Bukele, para subir un poco en las encuestas. bueno, ello partiría por modificar la Así es. Constitución, reducir los derechos de todos los ciudadanos y dejarnos en manos de la arbitrariedad de las fuerzas militares y policiales, donde a cambio de una seguridad estaríamos poniendo en riesgo nuestros derechos fundamentales y básicos. Y como ya lo he señalado, nada libra de que cualquier persona pueda ser detenida arbitrariamente, pero no habrá ningún juez que pueda levantar la voz frente a esta situación arbitraria. De acuerdo, pero también es entendible, doctora Ledesma, que la gente dice, propio, ¿no?, precisamente de países que... No, la escucho, sí. Hay una pequeña demora entre el audio Sí, de la doctora y yo, porque además acaba de llegar de viaje. sí. Le agradezco por habernos atendido y seguir conversando de este tema que preocupa tanto, porque también hay que ponernos en el lugar suyo, mío, de todos nosotros que vamos a la calle con miedo, porque los delitos más graves cometidos en el Perú, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía, violación de la libertad sexual, es decir, agresiones sexuales 25.2, hurto 22.5, robo casi lo mismo, 21.6, lesiones 15.7, drogas 7.1, homicidio doloso 4.6, secuestro 1.8, posesión o tenencias de armas 1.4, es decir, estamos en medio de un nivel de violencia que manifiesta cifras que antes de pronto no se habían alcanzado. Entonces, sí, es entendible que la gente diga que venga Bukele y acabe con todos estos malditos. El problema es si efectivamente irían solo los malditos a la cárcel o irían personas a las que simplemente se les ve en una manifestación, por ejemplo, como lo hemos visto hace poco aquí en el Perú, o cerca a una escena de crimen y automáticamente se le detienen, no tiene ningún derecho a defenderse porque no hay procesos, ¿no?, que se manejen en función a la legalidad, no existe la libertad de defensa. Entonces el hijo de cualquiera de nosotros, el esposo, el hermano, la madre, se va a la cárcel en condiciones infrahumanas sin haber hecho absolutamente nada? Juliana, mi posición personal Sí. es que todo radica en que las cárceles realmente sean efectivas y sean duras para sancionar a los condenados. Yo planteo, ¿por qué no se abre el CEPA que existía en el gobierno militar? ¿Por qué no se habilita el frontón para que ahí se manden a los delincuentes y realmente se apliquen las sanciones con severidad? El éxito de Bukele no solo está en detener y lamentablemente a veces vulnerar la vida o los derechos de los ciudadanos, sino el éxito de Bukele es que él ha construido con anticipación cárceles que realmente son cárceles, que evitan que desde ahí se estén generando o dirigiendo delitos como lamentablemente es las cárceles en nuestro país. Además hay un tema que es importante, ¿no, deberíamos doctora? revisar el tema penitenciario y deberíamos también... Sí, hay un tema que también es importante y que creo que no se toma en cuenta. Deberíamos revisar el sistema penitenciario. Así es, y el presidente del Poder Judicial debería entender que en nuestro país desgraciadamente hay mucha injusticia, que hay mucha corrupción en la institución que él preside, que hay corrupción también en la Fiscalía y el Ministerio Público, que hay gente que está presa de manera preventiva sin recibir sentencia y de pronto son inocentes, y hay gente que es criminal, gente que realmente ha cometido delitos gravísimos y que se ha escapado y a la que nadie busca. Es decir, si no funciona bien tu institución, si no funciona bien el INPE, que depende del Ministerio de Justicia, ¿cómo vas a decir que vas a hacer copy-paste o tomar algunas de las estrategias planteadas y ejecutadas ahora mismo en El Salvador con los problemas que ya tenemos ahora mismo? No me corresponde a mí preguntarle a usted qué hacer, a ver, para combatir estos delitos, porque usted ve la parte constitucional, ha sido presidenta del TC, pero sí le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Considera que cree posible que el Congreso de la República ahora se meta en esta pelea, en esta polémica y diga,
¿Vamos a hacer algunos cambios en la Constitución para que esto de pronto sea viable? Tenemos un problema, qué pena, con el audio de la doctora Marielena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, y hemos conocido ya su posición, ella no está de acuerdo. A mí me parece maravilloso acabar con la criminalidad y que se pudran todos en la cárcel, pero no se trata de lo que uno quiere, sino de aquello que vaya en función a la Constitución, porque el día que se pisotea la Constitución, ese día, señores, se fue todo al tacho.